actuales, hoy quiero decirles que es tremendo lo que escondió la lista Sábana. Hay cosas que no se pueden dejar pasar, amigos, porque hacen a la esencia del respeto por el otro, sobre todo cuando sus méritos son reconocidos por toda la sociedad. La confirmación del superficial análisis previo para impulsar un ajuste doloroso sin preocuparse por las formas ni de la justicia, en su aplicación en nombre de la urgencia. Y ahí la diputada libertaria Lidia Lemoine se despachó a voluntad en medio del conflicto sobre los reclamos de los médicos del Hospital Garrahan. No hace un siglo que pasó esto, fue la semana pasada. Sus posteos fueron groseros, fueron primitivos, descalificantes para quienes en definitiva son representados por ella y sus colegas, lo que amerita al menos un cierto respeto en la forma de dirigirse a ellos y en la forma de argumentar o discrepar si es necesario. En uno de esos posteos magistrales, la emblemática representante de La Libertad Avanza explicó lo que a su criterio deberían hacer para ganarse la vida los profesionales de la salud, que según su criterio, reitero, deberían competir en el mercado laboral y renunciar si no les convenía su paga. Y ahí tomó sus propios ejemplos. También se puso como ejemplo para demostrar que ella finalmente y felizmente había sabido elegir muy bien su formación académica al elegir una disciplina que le había permitido vivir con tranquilidad. En homenaje a quienes se sintieron ofendidos y hasta avergonzados por esas comunicaciones y en especial al personal del Garrahan, que a lo largo de su trayectoria ha sabido ganarse el agradecimiento y el respeto de la sociedad, tiene sentido analizar sus afirmaciones, aunque pareciera innecesario descender a ese nivel para poder hacerlo. Lo primero que se desprende de esos textos es el desprecio por la formación académica y profesional del sistema educativo nacional. Así nos va. La desvalorización de la educación misma como concepto central del progreso de los individuos y el desestímulo que implicaría para los jóvenes si decidieran finalmente tomar en serio sus argumentos. Señora diputada, nadie de su movimiento lo desestimó. El presidente tampoco, ni en la validez técnica, ni en la interpretación errónea del funcionamiento del mercado laboral, ni el problema de salud que se ocasionaría si todos los profesionales de salud hicieran lo que ella recomienda. Su ejemplo sobre la opción de abrazar el respetable oficio de peluquero, comparándolo con una carrera que tiene importantes responsabilidades públicas y tiene además exigencias universitarias y luego una práctica previa de 2 años trabajando como interno en un hospital y otro tanto para lograr la especialidad elegida. Bueno, es directamente despectiva, descalificante, grosera y ofensiva, típica de quienes no han tenido ni la constancia, ni la voluntad y el talento para cursar una carrera de grado y aprobar todas sus materias y exigencias. Alguien más que piensa que los diplomas se pueden comprar.
Si hubiera alguien de su entorno político dispuesto, capacitado y conocedor de la realidad cotidiana, yo creo que debiera acercársele algunas reflexiones de modo urgente, para evitar por lo menos que se pensase que todos sus colegas del Congreso y los funcionarios del gobierno de su partido comparten los criterios, la orgullosa, desenfadada e impune ignorancia y la precariedad de pensamiento de la diputada. Al hablar del mercado laboral, omite o no sé, capaz que desconoce que ese mercado funciona en la práctica por submercados, no solo por tipo de tareas y formación, sino que hasta por el tipo y el tamaño de las empresas, que se distorsiona en el caso del Estado, obviamente, ¿no? En todo sentido. Por ejemplo, un diputado, como Lemoyne, gana varias veces más que un médico de hospital. Un espía de la CIDE, también. Mercado que es fluido por la escasez de oferta o demanda, que además la demanda pone siempre condiciones de formación y antecedentes que en el caso del ejemplo de empleados públicos, funcionarios, espías también si querés, y legisladores, señora Moyne, no se requiere lo que debe ser la mayor injusticia y arbitrariedad. Ustedes pueden. Nadie les pidió un currículum. Allí vinieron en la lista sábana metidos. Y solo en casos de desaparición o fuerte reducción de una actividad motiva la adopción masiva de una nueva profesión u oficio, lo que obliga de todos modos a un nuevo proceso previo de formación, aunque eso suene a demasiado sacrificio para la representante del pueblo. Y aun cuando los argumentos de la conspicua, espontánea y verborrágica legisladora ad latere presidencial tuviera alguna cuota de sentido técnico práctico, no solo la de los médicos y demás agentes de la salud. No es una actividad que esté en desaparición, al contrario, sino que si los profesionales tomaran en serio el consejo y dejasen de trabajar en los hospitales, en las prepagas, en las obras sociales masivamente, bueno, diputada, el efecto sobre la salud y aún sobre la gobernabilidad sería simplemente mortal, social y políticamente, ¿eh? Por otra parte, es lo que han venido haciendo muchos profesionales destacados, que han desaparecido de las cartillas, aún en las prepagas más caras. Se trata de una forma barata y cómoda de atender la salud pública. Se les paga una miseria a los profesionales y se pretende así cubrir a bajo costo una necesidad básica de cualquier sociedad. Al controlar los precios de las empresas, me refiero a las empresas privadas de medicina, estas se vieron forzadas a pagar migajas a sus médicos para sostener la actividad, de modo tal que no vaya en detrimento de su rentabilidad. Lo que no es diferente a la salud pública, a las obras sociales, obsequiadas a los sindicatos y a las prepagas y sanatorios indirectamente. La obra social, las obras sociales en general, fueron regaladas a los sindicatos en la dictadura de Onganía. ¿Sabían eso? Y son otro mecanismo corrupto que termina afectando seriamente a los médicos. ¿A qué mercado y a qué competencia se refiere Lemoyne? En otras palabras, justamente en el caso de los profesionales, más que ningún otro, el Estado obstruye la acción del mercado, como lo hacen los sindicatos.
Este caso particular y específico sirve para entender que cualquier reducción en el gasto estatal requiere un meduloso análisis, por lo menos, practicado por quienes tengan la capacidad y la formación, y el acontecimiento y el conocimiento también en cada área y de cada gestión. Lo que no es el caso de este gobierno, sin excluir a cualquier otro gobierno de las últimas décadas. Los poteos de Lemoyne corren el riesgo de considerarse el símbolo de un modo habitual de comunicación, y peor todavía, de una metodología y un criterio que parecen acompañar a todos los integrantes de sus partidos, fanáticos, ideologizados, furiosos, agresivos y participantes de su gobierno. De todos modos, si alguien quiere seguir los consejos de cambio de profesión de los que pone como ejemplo la reciente inaugurada especialista en mercados, es libre de hacerlo a su riesgo. Tal vez el paso siguiente de la elegida con la lista Sábana es la apertura de una consultoría para asesorarlos. La ignorancia técnica o de las funciones específicas de cada área y las técnicas de administración que permiten evaluar la calidad y eficiencia de cualquier sector, de cualquier burocracia, garantizan que todo ajuste o reducción de personal o gastos en cualquier área será necesariamente mal realizada. Un ajuste injusto, para usar un jueguito de palabras, ¿no? Lo advertimos desde este mismo programa, ya antes de las últimas elecciones presidenciales, la necesidad imperiosa de recurrir para formar gabinete a quienes tuvieran experiencia exitosa previa en la gestión para analizar e implementar cualquier ajuste, sin importar su partido político. Como si fuera algo deliberado, se omitió ese requisito para designar, en cambio, funcionarios y legisladores que no respondían a esos lineamientos, utilizando criterios que no se dieron a conocer jamás. Pero supongo el amiguismo, como el caso de la maquilladora del presidente. Esa omisión, unido al evidente hecho de que la discursivamente vapuleada casta fue preservada del esfuerzo del ajuste, por la razón o excusa que fuera, no lo sé, hacen que su aplicación sea necesariamente injusta. La sensación empeora cuando se trata de explicar lo inexplicable con argumentos mal fundamentados, esgrimidos por incompetentes, que repiten y repiten lo que por ahí el presidente dice. Es una lástima que doña Lilia no haya tenido que usar igual nivel de argumentos para endilgárselos a la casta, suponiendo que la casta hubiera sufrido alguna clase de ajuste, como era justo que ocurriese, ¿no? O a lo que venían. Si bien el Fondo Monetario Internacional acompaña a cualquier ajuste, con el modo que fuere, casi solidariamente, es de esperar que las improvisaciones de la diputada Lemoyne no hayan sido leídas por potenciales inversores. Porque, como sostiene el respetado inversor Warren Buffett, el principal dato para definir una inversión es la calidad del management de una empresa o de un país, por caso, ¿no? En vez de un bozal legal, se podría pensar en un bozal político, para ser suave. Sería poco liberal, dirán, pero muchos de los mecanismos y prácticas, y aún criterios, que
que se están usando últimamente tampoco lo son, ¿eh? Y el llamado libertarismo y el anarcocapitalismo no son una evolución positiva del liberalismo, al menos es lo que yo he leído. Son desviaciones de sus bases filosóficas. Tal vez Karina, la hermana, la jefe, como presidente del partido para las elecciones nacionales de octubre, que renovará parte de las dos cámaras, debe pedir currículo a los candidatos antes de seleccionarlos, aunque esta vez se va a votar con boleta única y la responsabilidad, como siempre, será nuestra.